Bienvenidos al video de la resolución de la evidencia de aprendizaje de la etapa 1 de frecuencia y relaciones. Como primera actividad tenemos las siguientes instrucciones. En cada uno de los siguientes ejercicios identifica cuál es el dominio, cuál es el rango de la relación y si representa una función. Ya sabíamos que todas las relaciones, más bien que todos los ejemplos que íbamos a ver iban a ser relaciones, pero quedaba en nosotros identificar si también podían ser relaciones que funcionaran, es decir, que fueran funciones, o que nada más se quedaran como relaciones que no funcionaban. Es decir, pues simplemente eran solo relaciones sin ser una función. Ahora, es fácil identificar el dominio y el rango y también identificar si es una relación o una función cuando lo tenemos en esta presentación. Esta presentación de aquí se les llama diagramas de Venn. Se los escribo aquí. Lo único que tenemos que verificar para saber si estamos hablando de una relación o una función es observar cuántas flechitas salen de cada número. Ahora los pongo en contexto. De donde sale mi relación, ¿sí? Estos cuadritos son conjuntos de números. Este es el conjunto 1 y este es el conjunto 2. Ahora, cuando yo tengo esos dos conjuntos, pues claramente las flechitas quieren decir que va a haber alguna relación entre ambos conjuntos. Y siempre se dice que de donde salen las flechitas, es decir, de donde sale la relación, se le va a considerar el dominio. Entonces, en este caso, va a ser dominio lo que se encuentre del lado derecho o de donde salgan mis flechitas. Es decir, todo esto sería el dominio. Y esto también sería el dominio de acá. Igual, se los escribo de una forma un poquito más bonita. Esto de aquí es el dominio, esto de acá es el dominio y esto de aquí es el dominio. Recordemos, el dominio va a ser de donde sale mi función o de donde inicia de donde sale mi relación o de donde inicia mi relación. Por otro lado, a donde llega mi relación o a lo que lo relaciono, pues vendría siendo el rango, que en este caso yo lo estoy poniendo de color morado, y en la situación de ver diagramas de Venn vendría siendo la información que tengamos del lado derecho. Del lado izquierdo es el dominio, del lado derecho es el rango. Ahora, para verificar si estoy hablando de una función o no, yo tengo que observar cuántas flechitas salen de cada uno de mis dominios. Si de cada uno de mis dominios nada más sale una flechita, entonces quiere decir que sí es una función. Por ejemplo, aquí del -1 nada más sale una flechita, del medio nada más sale una flechita, del 0 solo sale una flechita y del 2 solo sale una flechita. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada uno de mis valores del dominio le corresponde un solo valor de rango. No importa si el rango tiene varias flechitas, como lo podemos ver aquí. Lo que interesa es que los dominios nada más tengan un solo valor de rango. Entonces, al final, el dominio se escribiría de la siguiente forma. -1, un medio, 0 y 2. El rango se escribiría de la siguiente forma. 6. Y por otro lado, saber si es función o no, si es función. ¿Por qué? Porque a cada valor del dominio le corresponde un solo valor del rango. En el caso del inciso B es exactamente lo mismo. 2, 3, 4 y 5 son los valores del dominio. 4, 6, 8 y 10 son los valores del rango. Y por otro lado, sí es función. ¿Por qué? Porque a cada valor del dominio le corresponde un valor del rango. ¿Sí? Es decir, el dominio nada más tiene una sola parejita. Fíjense bien que yo no voy a tener condicionado al rango. Es decir, el rango de nuevo puede tener todas las parejas que quieran, pero el dominio nada más puede tener una sola pareja. Ahora, ¿qué sucede? Llegamos a este ejemplo donde el dominio vendría siendo 3 y 4 y el rango vendría siendo A, B y C. Y ahora podemos observar que hay el 4 nada más sale una flechita, es decir, nada más le está tirando la onda a la C, ¿sí? Si lo queremos ver de esta forma. Pero en el caso del número 3 tenemos que se relaciona con dos valores o dos, dos unidades de información o con dos, pues sí, como dos valores del rango, ¿sí? Este 3 le está tirando la onda, si lo queremos poner entre comillas, le está tirando la onda a tanto a la A como la B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta es una relación que no funciona. Entonces, ¿es una función? No, no es una función. Y así es como se contesta el primer ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio tenemos, escribe el dominio y el rango de las siguientes gráficas de relaciones. Ahora, ya que estemos viendo, bueno, anteriormente en los primeros días de clase yo les dije que hicieran unas anotaciones que se veían algo así. Dominio, X y variable independiente siempre van a ir como de la mano.
Es decir, siempre que yo hable de dominio, estoy hablando de X. Siempre que hable de X, estoy hablando de variable independiente. Siempre que estoy hablando de variable independiente, estoy hablando de dominio. ¿Saben? Están relacionados estos conceptos entre sí. Por otro lado, y lo pongo en otro color, el rango, la y variable dependiente son otros conceptos que a su vez se encuentran relacionados. Cuando yo hablo de rango, estoy hablando de y. Cuando yo hablo de y, estoy hablando de variable dependiente. Cuando yo hable de variable dependiente, estoy hablando de rango. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo siempre tengo que acordarme de esto. Ahora, cuando veo yo gráficas así y me están pidiendo que saque el dominio, entonces tengo que identificar primero cuál viene siendo el eje de las X y cuál viene siendo el eje de las Y. ¿A qué me refiero? En color azul, ¿sí? Por esto de aquí, yo voy a poner el eje de las Y. Este sería el eje de las Y. El eje en vertical es el eje de las Y. Si no me encuentro una Y chiquitita ahí ilustrándome cuál es el eje de las Y, entonces simplemente pues yo ya tengo que saberlo, ¿verdad? Yo tengo que saber cuál es el eje de las Y. Y por otro lado, en color rojo voy a poner el eje de las X. Ahí está la X. ¿Por qué lo pongo en rojo? Bueno, pues porque ya tenía el apunte en color rojo. Y así va a ser con todos. Este va a ser el eje de las X. Este va a ser el eje de las Y. Este va a ser el eje de las Y, y este va a ser el eje de las X. Ahí está. Les digo, hay veces en las que en mi plano cartesiano no vienen estos apuntes, pero yo ya lo tengo que obviar, ¿sí? Yo ya sé que en vertical es el eje de las Y en horizontal es el eje de las X. Ahora, para sacar el dominio de estas gráficas y el rango de estas gráficas, yo nada más tengo que observar como los puntitos que tengo aquí, ¿verdad? O no los puntitos, sino como tal la gráfica. Todo esto, el área que viene ocupando esa gráfica de ahí. Cuando estamos hablando de dominio, recordemos, estamos hablando en el eje de las X, es decir, de forma horizontal. Entonces, yo voy a observar cuál es el área que ocupa mi gráfica de forma horizontal. ¿A qué me refiero? En donde tengo gráfica y en donde no tengo gráfica. ¿Se dan cuenta? Aquí ya no tengo gráfica, pero yo tengo gráfica de aquí para allá. ¿Cómo sé que va a ser hasta allá infinitamente? Pues porque tengo una flechita. En el momento en el que tengo una flechita quiere decir que la gráfica no se detiene, que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue indefinidamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el eje de las X yo voy a tener desde -2 hasta más infinito. Ahora, las gráficas en el caso del dominio siempre se van a leer de izquierda a derecha. Es decir, si yo hubiera puesto desde infinito hasta -2, hubiera estado incorrecto. ¿Por qué? Porque yo tengo que leerla siempre de izquierda a derecha, de los negativos a los positivos. Y por otro lado, bueno, y para saber si vamos a utilizar corchete, vamos a utilizar paréntesis o lo que sea, yo tengo que fijarme en esto de aquí. Si nos damos cuenta, esa bolita de ahí se ve cerrada. Cuando sea una bolita cerrada quiere decir que va a ser corchete. El corchete me indica que estamos tocando el valor de -2. Por otro lado, si tuviéramos una bolita abierta, como por ejemplo lo tenemos aquí, sería paréntesis. Aquí estamos mencionando que nos estamos acercando al valor de -4, pero no llega a ser -4. Pero bueno, no es el caso en este primer ejercicio. Entonces es desde -2 hasta más infinito. Los infinitos siempre van a tener paréntesis porque yo nunca llegaré a tocar el valor de infinito, perdón. Podré acercarme al infinito un montón, pero nunca llegaré al valor de infinito. Entonces por esa razón siempre se van a poner en paréntesis. Ahora, en el caso del rango, es el área que ocupa mi gráfica, pero ahora en forma vertical. Entonces yo me doy cuenta que dejo de tener gráfica en 2, ¿sí? Porque ya en 3, en 4, en 5 ya no tengo gráfica. Y tengo gráfica en 1, en 0, en -1, en -2, en -3, ¿se dan cuenta? Y voy a seguir y seguir y seguir teniendo gráfica porque de nuevo esta gráfica va a ir bajando indefinidamente. Entonces, el hecho de que vaya bajando indefinidamente quiere decir que en algún punto yo voy a tocar todos los valores negativos del eje Y. Entonces, al final mi rango vendría siendo desde -infinito hasta 2, también con corchete. Y de nuevo el infinito va a ser con paréntesis
porque yo nunca puedo llegar a tocar el valor de infinito. Puedo acercarme, pero no puedo llegar a tocar ese valor. Ahora, ¿qué sucede? Porque es que yo puse desde menos infinito hasta 2 y no desde 2 hasta menos infinito. Bien, fácil, porque, déjenme borro tanta rayita, porque en el caso del rango se va a leer la gráfica de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos más abajo? Pues esto de aquí, que vendría siendo el menos infinito. Y lo que tenemos más alto vendría siendo el valor de 2, ¿verdad? Que es a donde llega mi gráfica. Ya en 3, en 4, en 5 ya no tengo gráfica. Entonces recordemos, el dominio se lee de izquierda a derecha y el rango se lee de abajo a arriba. Ahora, para hacer este ejercicio de acá, el inciso B es exactamente lo mismo. Para sacar el dominio, vamos a ver cuál es el área que ocupa mi gráfica en el eje de las X. Aquí nos damos cuenta que ya en menos 5 o en 3 ya no tengo gráfica, pero tengo gráfica desde menos 4 hasta 2. Entonces yo anoto desde menos 4 hasta 2. Ambos van a ser con corchete. ¿Por qué? Porque yo tengo puntito cerrado. ¿Ok? Cuando es puntito cerrado es corchete. Ahora, para ver cuál vendría siendo el rango, yo voy a ver desde dónde tengo gráfica hasta dónde. Y me doy cuenta que yo tengo gráfica desde menos 2, ¿sí? Porque hasta aquí llega mi gráfica. Y el punto más alto de mi gráfica queda en 1. Entonces, al final, mi rango vendría siendo desde menos 2 con corchete. Cuando no tenemos un punto como tal, vendría siendo corchete, hasta 1 con corchete también, porque este puntito es cerrado. En el caso de este, vendría siendo exactamente lo mismo. Para el rango, tengo gráfica desde menos 4 hasta 5. ¿Se dan cuenta? Tengo gráfica aquí, 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 y aquí termina. Ya no tengo más gráfica ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces, mi dominio sería desde menos 4 hasta 5. El menos 4 aquí vendría siendo con paréntesis, porque de nuevo la bolita está abierta. El hecho de que esté abierta quiere decir que yo me acerco al valor, pero no puedo llegar a ser el valor. Entonces, desde menos 4 hasta 5. Y en el caso del 5, pues sí tendría yo un corchete. De nuevo se lee de izquierda a derecha. Por eso puse menos 4 a 5 y no 5 a menos 4. Por otro lado, para el rango, yo voy a tener que tengo gráfica desde menos 2 hasta 3, ¿verdad? Porque ya arriba de 3 ya no tengo gráfica y abajo de menos 2 tampoco tengo gráfica. Entonces, yo voy a escribir cuál es el rango de mi gráfica, de nuevo, de abajo hacia arriba, ¿ok? Sería desde menos 2 hasta 3. El menos 2 vendría siendo con paréntesis por esto de aquí. Entonces yo tengo que mi gráfica sería desde menos 2 con paréntesis hasta 3 con corchete. De nuevo, ¿por qué corchete? Porque está el puntito cerrado. Y por último, para el inciso D, yo voy a observar lo mismo. Voy a ver en qué área tengo yo la gráfica en el eje de las X. Voy a tener gráfica desde menos 2 hasta 1, ¿verdad? Porque mi punto más hacia la izquierda es el menos 2 y mi punto más hacia la derecha es el 1. Entonces, mi dominio sería desde menos 2 hasta 1. En menos 2, como tengo punto cerrado, es corchete, y en 1 también tengo punto cerrado, entonces también es corchete. Ahora, para el rango, yo voy a ver en qué área tengo gráfica en el eje de la Y, es decir, en vertical. ¿Cuál es el punto más bajo? Mi punto más bajo llega en menos 4 y mi punto más alto llega en 0, ¿ok? Yo no me voy a fijar en el menos 1, no. Porque si yo diría que tengo gráfica desde menos 4 hasta menos 1, entonces yo no estoy considerando todo esto de aquí. Y tengo que considerarlo. Entonces,
Mi rango es desde -4 hasta 0. Muy bien, ahora para el ejercicio número 3 empezamos a hablar del tema de la función lineal. Yo para la función lineal les había comentado que existe una estructura o una ecuación general que se ve de la siguiente forma. Y es igual a mx más b, donde mx hace referencia a la pendiente y la b hace referencia a la ordenada al origen, o también conocida como intersección en Y. ¿Qué sucede? Que bueno, aquí en este ejercicio me piden identificar cuál es la pendiente y cuál sería la ordenada al origen de estas tres funciones que tenemos. Es muy fácil identificar ya que la pendiente siempre va a estar acompañada de la x, de la variable x. Y la b, por otro lado, puedo yo tenerla o puedo no tenerla, pero como tal, pues siempre va a estar solita. Nunca la voy a encontrar con la x al lado. Por ejemplo, en el caso de la primera ecuación, la pendiente vendría siendo de 3x o de 3 simplemente. Y la ordenada al origen vendría siendo de 0, porque aquí yo me doy cuenta de que no tengo la b. Ahora en la segunda, la pendiente vendría siendo de -7x o también de -7. Yo tengo que respetar el signo que tiene. Y por otro lado, la ordenada al origen sería de 8 positivo. Y en el caso de la última ecuación, la pendiente sería de -2/3 de x o de -2/3. Y la ordenada al origen sería de 16 positivo. Y así se resuelve el tercer problema. Como nos dimos cuenta en el ejercicio anterior, la pendiente no necesariamente se va a encontrar al inicio de mi ecuación, como lo podemos ver aquí, sino también puedo llegar a encontrármela como segundo término en mi ecuación, como lo podemos ver aquí. El -7x se encuentra del otro lado, no lo vemos al inicio. Es decir, esto se puede reescribir como -7x más 8. Ahora, este signo de aquí, el menos, o en este caso cuando no tenemos signo vendría siendo un más, o aquí tenemos otro menos, me va a indicar si la gráfica de esa ecuación sería creciente o decreciente, que es lo que tenemos que determinar en el punto 4. Dice, indica cuál de las siguientes gráficas de funciones lineales tienen pendiente positiva o negativa y cuáles son crecientes o decrecientes. Como les comentaba, las gráficas siempre se van a leer de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, de izquierda a derecha yo estoy viendo que esta gráfica va subiendo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta vendría siendo con una pendiente positiva. O, pues por otro lado, también mencionar que es una gráfica creciente. En este caso también de izquierda a derecha va aumentando, entonces sería exactamente lo mismo. En este caso tenemos exactamente la misma situación, va creciendo, entonces también estamos comentando que sería una pendiente positiva y la gráfica sería creciente. Ahora, ¿qué sucede en estas dos? Que aquí yo estoy viendo que de izquierda a derecha va disminuyendo la gráfica y acá también va hacia abajo. Entonces, la pendiente sería negativa y la gráfica sería decreciente. Pendiente negativa y gráfica decreciente. Muy bien, y así se contesta el ejercicio 4. El ejercicio 5 nos piden que grafiquemos las funciones lineales que tenemos tanto en el inciso A, B y el C. Y me piden que yo utilice en específico el método de a partir de su pendiente y su ordenada al origen. Entonces vamos a utilizar este método en específico. Vamos con el inciso A. Recordemos que tenemos que identificar cuál es la pendiente, que vendría siendo esta. Me lo pondré arriba, pendiente. Y cuál es la ordenada al origen. Esta se puede llamar ordenada al origen o intersección en Y. ¿Qué quiere decir que sea la intersección en Y? Que pues ese número en específico va a ser el punto en el que mi gráfica va a intersectar en Y, ¿verdad? En el eje de las Y, que recordemos que el eje de las Y viene siendo este que está en forma vertical. Incluso aquí nos lo mencionan.
Entonces yo voy a buscar el -1, porque aquí dice -1, dentro de mi gráfica. Yo me doy cuenta que es aquí. Y ahí voy a poner mi primer punto. Ahora, ya identifiqué cuál es la información que me da ese -1. Ahora voy a identificar cuál es la información que me da este 3x positivo. Yo les comentaba que si ese pendiente, esa 3x, no tiene ningún número abajo, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un tercio. Entonces el número de abajo, lo que vendría siendo el del denominador, vendría siendo un 3. Pero aquí no tenemos ninguno como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que abajo vendría siendo un 1, ¿sí? Ya está como implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me voy a mover desde donde estoy, que vendría siendo el punto de -1 en Y. Me voy a mover hacia la derecha una unidad. Es decir, me quedaría aquí. Pero como tal todavía no es mi punto. La información que me da esto de aquí exactamente o específicamente es cuántas unidades me voy a mover, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Si es un número positivo, por ejemplo aquí que no tiene signo sería un número positivo, entonces me voy a mover 3 unidades hacia arriba. Y si fuera un número negativo, como es el caso de aquí, entonces me voy a mover hacia abajo, desde el punto en el que me encuentro. Entonces, yo ya me había movido una casilla hacia la derecha y ahora me toca moverme 3 casillas hacia arriba o 3 unidades. 1, 2, 3. Y este sería mi segundo punto. ¿Ok? Y ya lo único que tengo que hacer para juntar estas dos líneas o para terminar mi gráfica sería juntar estas dos líneas. Ahí. Y estas pueden seguir indefinidamente, ¿verdad? Nada más aquí lo único que hace referencia es que pues pasan por esos puntos. Y ya. Esa es el inciso A. Vamos a hacer el inciso B nada más para asegurarnos de que esto quede bien aprendido. Identifico cuál es la ordenada al origen, que es -4. La ordenada al origen me indica en dónde voy a buscar o en dónde mi recta va a, mi gráfica más bien va a intersectar en el eje de las Y, que es el eje en vertical. Entonces, si es -4, mi primer punto estaría aquí. Ahora, cuando sí tenemos un número en la parte de abajo, en la parte del denominador de la pendiente, yo me voy a mover esa cantidad de unidades hacia la derecha. Fíjense que aquí la gráfica está de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Entonces yo tengo que respetar esto. Si aquí vendría siendo 2, entonces aquí vendría siendo 3 aproximadamente. Aquí. ¿Ok? Pero como tal, ese todavía no es mi punto. Es nada más donde tengo que parar. Y eso es importante. Aquí tenemos un signo negativo. Tenemos un -1. Entonces quiere decir que desde donde me encuentro, es decir, aquí, me voy a mover una unidad hacia abajo. Entonces terminaría siendo aquí. Y ya lo único que hago es juntar las líneas. Y ya, eso sería todo. Ahora, en el último ejercicio, aquí la peculiaridad que nos encontramos es que no tenemos ninguna ordenada al origen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra ordenada al origen vendría siendo un valor de 0. No existe. O bueno, no que no existiera, sino que es de 0. Cuando no tengamos un valor, simplemente mencionamos que es de 0. ¿Cuál viene siendo el 0 en el eje de las Y? Pues aquí, el mero centro. Entonces, desde ahí voy a empezar a contar. Ahora, de nuevo, que dijimos que en el caso de la pendiente, cuando yo no tengo ningún número abajo, pues viene siendo un 1. Quiere decir que yo hacia la derecha me voy a mover una unidad y yo hasta ahorita me quedo aquí. Y después el número de arriba, si es positivo, me voy a mover hacia arriba y si es negativo hacia abajo. Como es positivo, me voy a mover 2 unidades justo como lo dice ahí. Desde donde estoy. Sería 1, 2. Aquí. Y yo después paso a juntar estos puntos y ya me queda una gráfica. Así se resolvía el ejercicio 5.
Ahora, para realizar este proceso o este ejercicio, que es el número 6, me dice, escribe debajo de cada gráfica la ecuación de cada función lineal a partir de su pendiente y ordenada en el origen. Entonces, hagan de cuenta que es como el ejercicio anterior, pero es un poco al revés. Aquí nos daban la ecuación y nosotros teníamos que sacar la gráfica. Pero en este caso nos dan la gráfica y nos piden que saquemos la ecuación. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Lo primero que tengo que hacer yo es buscar cuál es la intersección de y de esta gráfica en específico. Por ejemplo, en este caso, la intersección en y sería en -2. En este caso, la intersección en y sería de 1. Y en este caso, la intersección de y sería en -2 otra vez. Es decir, este punto en el que mi gráfica, es decir, la línea azul, toca en el eje de las y, específicamente en el eje de las y, ¿sí? Que es este en vertical. No me importa el eje de las X por lo pronto. Tiene que ser el eje de las Y. Entonces yo voy a marcar esta información en mis 3 gráficas. ¿Qué quiere decir esto? Que de mi ecuación, que recordemos tiene la forma de y es igual a mx más b, yo hasta ahorita ya tengo y es igual a mx más, perdónenme, voy a cambiar este más porque resulta que este es -2. Entonces, mx menos 2. De este yo tendría y es igual a mx más 1 por este 1 de aquí. Y este sería y es igual a mx, de nuevo, menos 2. Ahora lo único que nos falta es, como tal, pues sacar cuál vendría siendo el valor de m, ¿verdad? La pendiente. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Muy bien. En este caso es muy fácil de observar. ¿Por qué? Porque para sacar el valor de la pendiente yo contaba cuántos valores o cuántas unidades me tenía que mover hacia la derecha y cuántas unidades me tenía que mover ya sea hacia arriba o hacia abajo si es que era negativa o positiva. Pero ¿qué sucede? Que aquí podemos observar, déjenme regreso los colores. Aquí podemos observar que hacia la derecha me puedo estar moviendo 1, 2, 3, 4, lo que sea, pero hacia arriba o hacia abajo ya no me estoy moviendo, ¿verdad? Me muevo 0 unidades. Entonces, básicamente, yo estaría diciendo que mi pendiente sería y es igual a 0, porque hacia arriba o hacia abajo no me estoy moviendo, y hacia la derecha pues puede ser cualquier número, 1, 2, 3, 4, indefinidamente, ¿verdad? Porque si se dan cuenta pues es una flechita. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo pongo en mi calculadora, y voy a poner la demostración aquí, déjenme nada más busco mi calculadora, aquí está. Cuando yo pongo en mi calculadora cualquier número, 0 entre cualquier número, entre 5, siempre me va a dar 0. 0 entre 8500, o bueno, 85,000, siempre me va a dar 0. 0 entre 450, siempre, siempre, siempre va a ser 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final, como tal, yo no tengo una pendiente. Sería 0x menos 2. O incluso directamente puedo poner y es igual a menos 2. ¿Se dan cuenta? Porque como tal, y de hecho podemos verlo aquí, no existe ninguna pendiente. Pendiente es cuando lo vemos hacia arriba, una pendiente positiva, una pendiente negativa, pero aquí está completamente recto, lineal, ¿sí? Derechito. Entonces no hay ninguna pendiente. Ya sea podemos escribirlo de esta forma o escribirlo de esta forma. Cualquiera de las dos es correcta. Bien, para esta siguiente gráfica lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a observar cualquier punto de la gráfica que yo quiera, el que sea. A mí se me hace más cómodo ver un punto que sea... déjenme cambio al verde. Se me hace más cómodo ver un punto que sea exacto en mi gráfica. Por ejemplo, este de aquí, o puede ser este de aquí, puede ser este de acá también, ¿sí? A lo que voy es, preferiría 1000 veces ver una coordenada que sea exacto en mi gráfica, a ver, por ejemplo, esta de aquí y estar batallando si es 3.5 o es
2.40 o más o menos, no sé si me voy a entender, pero la idea aquí es buscar o encontrar más bien cuáles son estas coordenadas que sean más exactas. Entonces yo voy a utilizar cualquiera que sea la del color verde. Por comodidad, pues yo creo que voy a utilizar la primera porque es la más fácil a la que puedo acceder. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar desde este punto que ya había marcado con anterioridad hacia la derecha cuántas unidades me tengo que mover para llegar a este punto como tal. Entonces me doy cuenta que me tengo que mover una sola unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de mi formulita o de mi ecuación voy a poner 1 abajo, x más 1. ¿Ok? ¿Por qué 1 abajo? Porque ya habíamos mencionado desde aquí que ese 1 de abajo me indicaba cuántas unidades me iba a mover hacia la derecha. Y aquí hacia dónde me estoy moviendo, hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Hacia acá. Bien, y ya estando aquí, me pregunto yo, ¿cuántas unidades me tengo que mover hacia arriba o hacia abajo para llegar a ese punto? En este caso, como es una pendiente creciente, es decir, va hacia arriba, pues veo que me voy a mover hacia arriba, ¿verdad? Sería una unidad también, una unidad aquí y una unidad acá. Entonces vendría siendo 1 sobre 1. X más 1. Yo puedo simplificar esto, 1 entre 1 pues me da 1, una X más 1, o directamente X más 1, y esa vendría siendo la ecuación de esta gráfica. En positivo, si se dan cuenta, esta X es positiva, ¿sí? Cuando no tiene signo quiere decir que es positiva, y coincide con el hecho de que es una pendiente creciente, es decir, positiva. Y ya. Ahora, nada más para asegurarnos de que esto nos quede un poco más claro, vamos a hacer este siguiente ejercicio. De nuevo, yo por comodidad voy a buscar este punto que sea exacto. ¿Ok? Por ejemplo, aquí no sería exacto. Sería exacto con el 1, pero sería como menos 3.5, algo así. Entonces vamos a buscar uno que sí sea exacto. Quizá el 2. Aquí... este tampoco no es muy exacto. ¿Cuál podría ser? Podremos considerar algo así, como este. Igual, la verdad es que esto es pues por mera comodidad, ¿verdad? Incluso podemos buscar otro punto, como por ejemplo aquí, de hecho, estaba más cerca de lo que creía. Bueno, no, ese no queda. Bien, entonces se observa cuál es el punto que sea un poquito más exacto para comodidad y empezamos a contar. Para llegar a este punto que yo escogí, este de aquí abajito, yo voy a contar hacia la derecha cuánto me tengo que mover. Entonces me doy cuenta de que me tengo que mover 3 unidades, ¿verdad? Y hacia abajo cuento cuántas unidades me tengo que mover. Entonces básicamente sería y es igual a 3x menos 2. El numerito de abajo me indica cuántas unidades hacia la derecha y el numerito de arriba me indica cuántas unidades ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso me estoy moviendo hacia abajo, entonces tiene que ser un número negativo. Y desde donde estoy, que viene siendo este punto, voy a bajar. Y me voy a dar cuenta que de menos 2 a menos 6 son 4 unidades, entonces sería 4 tercios, ¿ok? Mi gráfica al final, o más bien mi ecuación de la gráfica sería y es igual a menos 4 tercios de x menos 2. Y yo nada más me quedaría pues confirmar si esta es la forma más simplificada en la que puedo encontrarme esa ecuación o esa fracción. Me doy cuenta de que sí, ya no puedo simplificarla más, entonces esa como tal vendría siendo mi respuesta. Para el ejercicio número 7 me dice, grafica las funciones lineales a partir de su intersección con el eje X, su raíz, y la intersección con el eje Y. Fíjense que ahora nos están pidiendo un método diferente. Es a partir de su intersección con los ejes, tanto el X como el eje Y. Recordemos que el eje X sería este que está de forma horizontal, ¿verdad? Y el eje Y vendría siendo el eje que se encuentra de forma vertical. Aunque no me lo digan explícitamente con la letra Y y la letra X, es información que yo ya debo de saber.
Voy a borrar estas líneas nada más para que no me lleguen a confundir durante mi procedimiento, pero les explico cómo se saca esto. Fácil, la intersección en Y es información que ya sabemos cómo sacar. Nada más viendo la ecuación sabemos que el numerito que no tenga la X viene siendo la intersección en Y. Por ejemplo, aquí es 5, aquí es 3 y acá vendría siendo de 0, ¿ok? Y yo marco esas intersecciones de una vez. Aquí sería de 5, aquí sería de 3 y aquí sería de 0. ¿Todos de acuerdo? Ahora, para sacar cuál es la intersección en X, déjenme pongo, el de color verde es la Y y el de color rojo sería la X. Yo lo que tengo que hacer es igualar la ecuación a 0. Yo tendría menos 7x más 5 es igual a 0. Acá tendría 3 menos 2x es igual a 0. Y acá 5x es igual a 0. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar. Aquí lo que me estorba con la X, lo que tengo que dejar sola es la X. La X de aquí, la X de acá y la X de aquí. Lo que me estorba con esa X viene siendo este menos 7 y este 5. Entonces yo los tengo que pasar para el lado contrario. Yo me quedaría como X es igual a menos 5, es decir, este lo pasé para el lado contrario con el signo contrario, sobre menos 7. También este estaba multiplicando, lo paso dividiendo y respeto el signo. Entonces, yo pongo en mi calculadora menos 5 entre menos 7 y me va a dar 0.7142. 0.71. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi intersección en X vendría siendo en 0.71, pónganle que es más o menos como por aquí. Y mi gráfica debería de verse entonces algo así. ¿Ok? Ya si a lo mejor a mí como que no me convence, pues puedo buscarlo en la aplicación de GeoGebra. Era menos 7x más 5. Y nos damos cuenta de que se parece mucho. Esa y esta. ¿Sí? De hecho, si queremos ver como tal la intersección, nos vamos a dar cuenta de que si es en 0.70 y algo. Ahí está. Entonces, pues sí, estábamos en lo correcto. Así es como se tiene que sacar. Entonces vamos a hacer lo mismo con este de acá por si algo no quedó claro. Despejamos la X y me va a quedar X es igual a menos 3. Es decir, yo pasé este 3 que está positivo, lo paso para el lado contrario con el signo contrario, que es menos 3, sobre menos 2. Menos 3 entre menos 2 me da 1.5. Entonces, la intersección en X es de 1.5. Y yo busco aquí 1.5, que vendría siendo más o menos aquí. Y ya nada más junto los puntos. De nuevo, si yo quiero revisar exactamente si ese es el resultado, me voy a GeoGebra y busco 3 menos, creo, menos 2x. Y ahí está, en 1.5, justo aquí. Podemos verlo. Muy bien. Y por último, la última de acá, vendría siendo X es igual a 0 entre 5. Ya sabemos que 0 entre 5 me va a dar 0. Cualquier número 0 entre cualquier número siempre me va a dar 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la intersección en X vendría siendo también 0. Entonces, esa sería mi gráfica como tal.
Bueno, y ya con esta última, cuando despejamos nos vamos a dar cuenta que la intersección en x es de 0. Quiere decir que no vamos a intersectar en ningún número como tal de x, ni en ningún número como tal de y, pero la gráfica puede pasar por aquí, por el mero centro. Entonces, quiere decir que como tal, con este procedimiento no podría sacar mi gráfica. Ya tendría yo que utilizar un procedimiento diferente, puede ser el anterior, el que empleamos aquí, de contar las casillas, para dar como tal con la gráfica. Entonces vamos a hacer eso. Cuando no tenemos un número debajo de la pendiente quiere decir que es un 1, nos movemos hacia el lado una unidad, y el número de arriba cuando es negativo es hacia abajo, cuando es positivo es hacia arriba. Este es positivo, entonces vamos hacia arriba 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el otro punto. Quiere decir que mi gráfica se vería así. Si se dan cuenta, como tal, no hay una intersección en el eje de las X ni una intersección en el eje de las Y. O la intersección vendría siendo precisamente el punto de 0,0. Por eso es que nos da un poquito diferente, ¿verdad? Pero así es como se responde el ejercicio número 7. Para este ejercicio, chicos, empezamos a hablar acerca de la función cuadrática. La función cuadrática, como tal, la ecuación general se ve de la siguiente forma: ax cuadrada más bx más c. Ahora, hay situaciones en las que yo no me voy a encontrar bx, o hay situaciones en las que no me voy a encontrar c, o incluso puede que haya situaciones en las que yo no me encuentre con ninguna de las dos. Pero lo que sí no me puede faltar es la ax al cuadrado. La x cuadrada es lo que hace la función cuadrática, pues una función cuadrática, ¿sí? Entonces es indispensable yo encontrarme con ax cuadrada. Bien, ahora lo característico de este tipo de ecuaciones es que su gráfica se ve como una parábola. La parábola puede verse hacia arriba, es decir, que crezca hacia arriba, y que se vea como una sonrisita, o también puede verse hacia abajo y que se vea como una carita como triste, ¿verdad? Es como una carita feliz y la otra como una carita triste. Entonces, bueno, la información que nos da la A al respecto es que si esta es positiva, la parábola va a crecer hacia arriba, pero si es negativa, la parábola va a crecer hacia abajo. Y de esto se trata el siguiente ejercicio, ¿verdad? Más que nada también de mencionar el rango. Igual vamos a leer las instrucciones. Dice, dadas las siguientes gráficas de funciones cuadráticas, ¿cuál es el rango de cada una? Recordemos que el rango hacía referencia a cuál es el área que ocupa mi gráfica en el eje de las Y, ¿sí? Es decir, de forma vertical. No el eje de las X, sino el eje de las Y. Entonces, pues vamos a empezar a observar. Si se dan cuenta, en esta primera gráfica, yo tengo más bien en este primer plano cartesiano, yo tengo esta gráfica que va desde menos infinito, ¿verdad? Porque cuando no tenemos como tal un circulito, ya sea abierto o cerrado, pues quiere decir que la gráfica sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, así como lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, básicamente yo les había comentado que las gráficas se leen de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces el rango sería desde menos infinito hasta 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya arriba de 3, en 3.1, 3.5, en 4, en 4.5, yo ya no tengo gráfica. ¿Se dan cuenta? Aquí termina, este es mi punto más alto. Entonces por eso yo digo que tengo gráfica desde menos infinito hasta 3. Ahora voy a poner 3 con corchete. ¿Por qué? Porque aquí tengo el puntito cerrado. Eso es lo que significa. Y ya, eso es todo. Con el siguiente ejercicio es lo mismo. De nuevo, como leemos las gráficas de abajo hacia arriba, vamos a poner que iniciamos desde 2, es decir, desde aquí, más bien desde menos 2 hasta más infinito. ¿Ok? El infinito siempre va a ser con paréntesis, porque de nuevo yo me puedo acercar al infinito, pero no ser el valor de infinito. Y pues también es desde menos 2, porque si nos damos cuenta ya en menos 2.5, en menos 3, en menos 4, ya no tengo gráfica. El punto más bajo es en menos 2. Ahora, para contestar la número 3 es exactamente lo mismo. Mi punto más bajo es en menos 2. Y mi punto más alto es más infinito, porque como tal yo no sé cuál es mi punto más alto. Esta crece y crece y crece y crece y crece indefinidamente. ¿Ok? Y por último, esta de acá,
en el eje de las y, yo me doy cuenta que tengo desde menos infinito, porque no sé desde dónde viene, ¿sí? Desde menos infinito, y el punto más alto vendría siendo en 1, con corchete. Y ahí está. Así es como se resuelve este primer ejercicio de función cuadrática. Ahora, para el ejercicio número 2 me preguntan, determina la coordenada del vértice e indica si la ordenada es el valor máximo o el mínimo. La coordenada del vértice en este preciso ejercicio donde tenemos las gráficas como tal, no es necesario que hagamos algún cálculo, simplemente tenemos que identificar cuál es el vértice y pues dar con la coordenada que tengamos ahí, ¿verdad? No tenemos que calcular nada, no tenemos que hacer realmente nada. Entonces vamos a ello. En este caso, la coordenada del vértice vendría siendo en el eje de las X el 0 y en el eje de las Y también el 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el vértice viene siendo en la coordenada 0, 0. Y cuando me preguntan la ordenada del vértice es el valor máximo o el valor mínimo, me indican que si este punto es el punto máximo o es el punto mínimo de la gráfica. En este caso nos damos cuenta de que es el punto máximo. ¿Ok? Ahora, con este ejercicio, la gráfica o el vértice de la gráfica vendría siendo en el eje de las X, es decir, este eje, vendría siendo en 3. Entonces sería 3, y en el eje de las Y vendría siendo en también 3, ¿verdad? Entonces mi vértice estaría en la coordenada 3, 3 y la ordenada del vértice sería también el punto máximo. Ahora, para estas dos de aquí, yo fácilmente puedo ver que el vértice vendría siendo el punto mínimo de la gráfica. Mínimo. Y bueno, en este caso sería la coordenada en menos 2, menos 3. Y aquí sería en 0, 0. Y así se resuelve el ejercicio número 2 de la función cuadrática. Ejercicio número 3 dice, analiza las gráficas y coloca dentro del paréntesis la letra que corresponda a las condiciones dadas. Y tenemos 4 gráficas diferentes y tenemos 4 descripciones diferentes. Ahora, para poder contestar esto como tal, voy a dar un pequeño resumen aquí. Cuando nosotros tenemos la ecuación general, perdón, la fórmula general, que es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Cuando tenemos esta fórmula general, sabemos que esta parte que está aquí adentro, ahorita pintada en color rosa, se le llama discriminante. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esta parte del discriminante me da como un pequeño spoiler o un poco de información de cuáles o cuántas van a ser las intersecciones que yo tenga en el eje X. ¿A qué me refiero? Yo tengo aquí mis gráficas. Si se dan cuenta, por ejemplo aquí en el inciso B, no tengo ninguna intersección con el eje X. La gráfica no toca en ningún punto del eje X, siendo el eje X el de color rosa. En este de aquí yo puedo decir que tengo 2 intersecciones en el eje X, es decir, la gráfica topa en 2 puntos. En este de aquí yo tengo una intersección en el eje X, en el número 3. Y en este de acá yo tengo 2 intersecciones con el eje X. Entonces, esto que les menciono aquí del discriminante me da este pequeño spoiler de, sin tener la gráfica, saber cuántos discriminantes tendré, o bueno, no discriminantes, perdón, cuántas intersecciones en X tendré. Se le llama cuántas raíces, ¿ok? Entonces, cada que hablemos de la intersección en X, intersecciones en X, será básicamente lo mismo cuando me pregunten por raíces, ¿sí? Y lo vamos a ver aquí. Dice, función cuadrática con una sola raíz diferente de 0. Entonces vamos a buscar cuál de estas 4 gráficas tiene una sola raíz. No puede ser esta porque aquí tenemos 1, 2. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 1, 2 y aquí tenemos 1. Entonces me están diciendo con una sola raíz diferente de 0. ¿Esta es una sola raíz? Sí. ¿Es diferente de 0 también? ¿Por qué? Pues porque es 3, no es 0. Entonces la primera sería inciso C.
La segunda dice, función cuadrática sin raíces y que abre hacia arriba. Esta tiene 2 raíces, entonces esta no es. Esta tiene 2 raíces, entonces esta no es. Pero esta, oh sorpresa, no tiene raíces y aparte también abre hacia arriba. Entonces la respuesta de la segunda es la B. Con eso ya hice esta y ya hice esta. Ahora la siguiente dice función cuadrática con coeficiente lineal 0, con 2 raíces reales e iguales, pero de diferente signo, ¿sí? Entonces tenemos que buscar que tenga 2 raíces que sean iguales, pero de diferente signo. En este caso tenemos 2 raíces, sí, pero no son iguales. Una es de 0 punto algo y la otra es de 4 punto algo. Pero sorpresa, aquí sí lo tengo. Tengo una de que será aproximadamente 2.9 y acá es menos 2.9. Entonces el de número 3 es el inciso A. Y por último, solo para no dejar, dice función cuadrática con raíces reales y diferentes. Oh sorpresa, son raíces reales y también son diferentes. Una es de, no sé, 0.2 y la otra es de 4.2. Entonces vendría siendo la D. Y así se contestaba el tercer ejercicio de la función cuadrática. Aquí es a lo mejor donde algunos se pueden llegar a trabar un poquito porque el procedimiento es un poco extenso, pero la verdad es que no es complicado. Nada más que sí hay que poner un poquito de atención. Tenemos 4 ecuaciones diferentes, es decir, 4 incisos distintos. Y las instrucciones son, para cada función cuadrática identifica su gráfica respondiendo las preguntas indicadas. Entonces, veamos. Para el inciso A tenemos y es igual a menos x cuadrada menos 3. Si se dan cuenta, yo anteriormente les dije que probablemente yo no tenga bx o c, pero lo que yo no puedo dejar de tener es la ax cuadrada. Esta de aquí vendría siendo esta de acá y esta de aquí vendría siendo el menos 3. Si se dan cuenta, aquí lo que no tengo, ¿sí? Lo que no tengo vendría siendo la bx. Yo tengo el término independiente y tengo el término cuadrático, pero no tengo el término lineal, es decir, el numerito que nada más tenga la pura x. Esto es relevante porque cuando vayamos avanzando en contestar las preguntas vamos a estar utilizando algunas fórmulas y en esas fórmulas tenemos que sustituir los valores de A, B y C. Y en el momento en el que yo no tengo B, muchos de repente se estresan de que entonces si no tengo B, ¿qué voy a poner ahí? ¿De dónde sacó la B? ¿Me la invento? ¿Es un 1? ¿Es un 0? Bueno, eventualmente llegaremos a eso. Lo más importante ahorita es saber identificar qué es lo que tenemos, porque habrá mucha gente que a lo mejor se confunda y diga, yo aquí tengo el rosa y el celeste. Pero no es cierto. Lo que tengo es el rosa y el morado. El celeste es lo que me falta. Bien. Entonces, vamos a ver, dice, ¿hacia dónde se abre la gráfica? Yo con nada más ver la ecuación, yo ya sé que se va a abrir hacia abajo. ¿Cómo sé esto? Porque yo me tengo que fijar en el signo que tenga la A, ¿sí? En este caso, la A, el del color rosa, es un signo negativo, entonces yo sé que abre hacia abajo. Por ejemplo, para el inciso B me doy cuenta que es un signo positivo. Cuando no tiene signo es que es positivo. Entonces abre hacia arriba. La C también abre hacia arriba y la D, por otro lado, abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque tenemos un signo negativo, entonces abre hacia abajo. Ahora, para contestar la siguiente pregunta, donde me dice ¿cuál es la intersección en Y? Es bien fácil contestar esta pregunta. Lo único que tenemos que hacer es identificar cuál es la C en mi ecuación. Por ejemplo, en este caso que yo tengo de aquí, la C viene siendo la de color moradito, es decir, el menos 3. Este valor que se le considera valor independiente porque no tiene ninguna X, ni cuadrada ni X normal. Entonces, la intersección con Y vendría siendo de menos 3. En la intersección con Y, si se dan cuenta, aquí tengo AX cuadrada, tengo BX, pero no tengo la C. ¿Qué significa? Que la C vendría siendo de 0. Entonces la intersección con Y es de 0. Acá también la intersección con Y es de 0 y acá la intersección con Y es de más 1. ¿Ok? En realidad se contesta todo esto muy rápido.
Ahora, para la intersección con X, yo sí tengo una pequeña fórmula. La fórmula se ve de la siguiente forma. X del vértice, perdonen, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ok, pausa ahí. Para la intersección con X sí tengo que hacer algunos pequeños cambios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a tener yo mi ecuación y la voy a igualar a 0. Ahora, cuando la tenga igualada a 0, lo que voy a utilizar es la fórmula general. Recordemos que la fórmula general se ve así. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, yo con estos datos que tengo aquí voy a sustituirlos dentro de mi fórmula general. Esta vendría siendo a y esta vendría siendo c y la b vendría siendo de 0, porque no tengo como tal. Entonces, ya sustituyendo mi fórmula sería así. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 que multiplica a por c sobre 2 que multiplica a. Aquí sería de 0, aquí sería de 0, aquí sería de menos 1, es decir, lo de aquí, menos 1. Aquí sería menos 3 y aquí sería menos 1. ¿Ok? Y ya empiezo yo después a pues desarrollar esto. Menos 0 más menos raíz cuadrada de 0, menos por menos me da más por menos me da menos, 4 por 1 me da 4, 4 por 3 me da 12. Sobre 2 por 1 me da 2. Entonces al final yo termino teniendo menos 12 al cuadrado entre 2. Yo sé que no puedo sacar raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no tengo intersección en X. No tengo intersección en X. Así de simple. No hay intersección en X. Y para la ecuación del eje de simetría se va a utilizar la siguiente fórmula. Yo tengo menos b sobre 2a. B era de 0 y a era de menos 1. 2 por menos 1 es 2 negativo. 0 entre 2 pues va a ser 0. Independientemente de los signos, independientemente del número que tenga yo aquí abajo, cualquier número que se encuentre o que divida a 0, pues siempre va a ser 0. Entonces, este es para sacar la X del vértice. Ay, no me deja. Ese es para sacar la X del vértice. La X del vértice es de 0. Ahora, para sacar la Y del vértice, yo nada más lo sustituyo aquí. Y vendría siendo menos 3. Entonces, la ecuación del eje de simetría hace referencia al vértice y sería de 0, menos 3. Entonces yo nada más ya tengo que identificar dentro de estas cuál vendría siendo la respuesta correcta. Aquí estoy viendo que mi intersección en Y viene siendo de menos 3. Entonces sería este de aquí. La intersección de Y es de menos 3, no tengo intersección en X, abre hacia abajo, y el vértice vendría siendo en 0, menos 3. ¿Se dan cuenta? Cumple con todos los requisitos que yo saqué desde acá. Entonces la gráfica correspondiente vendría siendo la del inciso B. Y ya está. Con eso se contesta el primero. Igual, si no queda muy claro, vamos a ver el siguiente. Para este siguiente ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos x cuadrada más 2x más 0. Es decir, cuando no tenemos la c quiere decir que es un 0. ¿Hacia dónde se abre la gráfica? Se abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque es positiva. Aquí lo tenemos. La a es positiva. Y luego me preguntan cuál es la intersección en y. La intersección en y va a ser el valor de c. Como no tengo c, el valor de c es 0 y la intersección de y sería pues en 0. Para la intersección en x yo voy a hacer lo siguiente. Tengo mi ecuación aquí, que sería x cuadrada más 2x más 0.
Y yo voy a utilizar la fórmula general, que es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Ok? Y pues tengo que sustituir los datos que tengo acá arriba. Esta vendría siendo a, esta vendría siendo b y esta vendría siendo c. Entonces al final me quedaría x es igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 que multiplica a 1 por 0 sobre 2 que multiplica a 1. ¿Ok? Entonces, cuando lo sigo desarrollando, doy con lo siguiente. Menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado viene siendo 4. Y aquí pues realmente todo me va a dar 0 porque cualquier número que yo multiplique por 0 pues me va a dar 0. Entonces sería 4 menos 0 sobre 2 por 1, 2. Me quedaría x es igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 sobre 2. X es igual a menos 2 más menos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? Viene siendo 2. Sobre 2. X1 es igual a menos 2 más 2 sobre 2 y x2 es igual a menos 2 sobre 2. Entonces x1 sería menos 2 más 2 es 0 entre 2, x es igual a 0 y menos 2 es menos 4 entre 2. x2 es igual a menos 2. Estos son mis dos resultados y son mis dos intersecciones en x. Si se dan cuenta, o sea, el procedimiento no es difícil, solamente es cuestión de saber utilizar la fórmula general, que vendría siendo esta de aquí, ¿sí? Saber utilizarla y pues saber sustituir los datos, los signos, toda esta información. Entonces, la intersección en x vendría siendo... x1 es igual a 0 y x2 es igual a menos 2. ¿Okay? Por último, bueno, una de las siguientes me dicen, ¿por qué pasa por el origen? Me preguntan, ¿por qué pasa por el origen? Pasa por el origen porque tenemos una intersección en y, en 0, ¿sí? Lo podemos poner porque su intersección en y y x, en ambos. Aquí también tenemos una intersección en y de 0 y una intersección en x de 0. Entonces, porque su intersección tanto en y como en x es igual a 0. Y luego me preguntan, ¿cuál es la ecuación del eje de simetría? Cuando me dice ecuación del eje de simetría hace referencia al vértice, ¿ok? Es lo mismo, literal. Entonces, para sacar esa ecuación del eje de simetría, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una fórmula que se ve así. Menos b sobre 2a para sacar la x del vértice. Entonces, yo tengo menos... Creo que era 2. Sí. Menos 2 sobre 2 que multiplica 1. Menos 2 sobre 2 menos 1. ¿Ok? Entonces, la x del vértice es de menos 1. Y para sacar la y del vértice yo utilizo la misma ecuación, que es x cuadrada más 2 que multiplica x. Pero en lugar de poner la x, yo voy a poner este número que acabo de sacar. 1 al cuadrado es 1, más, bueno, aquí sería más por menos menos, 2 por 1, 2. 1 menos 2 sería menos 1. Entonces quiere decir que la fórmula se vería así. O más bien la coordenada se vería así. Menos 1, menos 1. Y ya después nos preguntan cuál es la gráfica correspondiente. Entonces vamos a ver estas gráficas. Tenemos que tener el vértice en menos 1, menos 1. Aquí podemos verlo.
tenemos la intersección de menos 2 y de 0, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y tenemos otro 0. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que la respuesta correcta viene siendo la C. Y así se responde el inciso B. Vamos a pasarnos al inciso C. Para estar el inciso C les voy a dar un tip. La verdad es que cuando nosotros llegamos a tener ax cuadrada más bx más c, significa que mi ecuación o mi gráfica sí se puede ver como que en diferentes partes de los cuadrantes o sea que puede tener como que varios resultados. Pero cuando yo no tengo ni b ni c, es decir que nada más tengo ax cuadrada, ya sea x cuadrada o menos x cuadrada, ¿sí? Es decir que la gráfica se ve así de simple, como en el caso del ejemplo C, es bien fácil darnos cuenta o identificar en qué gráfica es, porque siempre va a iniciar en el mero centro. Es decir, siempre se va a ver algo así. Ya sea si es positiva o si es negativa, se va a ver algo así. Así. Entonces yo no tengo más que observar, no tengo que hacer nada más que observar entre las opciones si yo tengo alguna que se ve de esa manera. Entre la A y la D, que son las únicas que faltan por seleccionar, me doy cuenta que la A se ve así. Inicia en el mero centro justo como la que yo tengo aquí. Entonces yo puedo pasarme todo el procedimiento y simplemente poner que la gráfica correspondiente viene siendo la del inciso A. ¿Por qué? Porque claramente no va a haber intersecciones en X, o bueno, la intersección en X vendría siendo 0. Y ¿por qué pasa por el origen? Precisamente porque la intersección tanto en Y como en X pues viene siendo de 0. Ese sería el resultado. Y la ecuación del eje de simetría sería 0,0. Así de sencillo. Claramente esto nada más sucede cuando tenemos gráficas o ecuaciones que se vean así de sencillas. La gráfica también va a ser así de sencilla. Este ejercicio es muy sencillo. Recordemos que cuando tenemos la ecuación general de una función cuadrática tenemos ax cuadrada más bx más c, y habíamos mencionado que la c me indica cuál es la intersección en y, ¿verdad? Es decir, el valor que yo tenga en c va a ser la intersección en el eje de las y. ¿Cuál era el eje de las y? El eje que iba a estar de forma vertical. Entonces iba a ser este o este de aquí. Aquí está. Entonces aquí me doy cuenta que como tal la intersección en y o el valor de c vendría siendo de 0, y aquí me doy cuenta que viene siendo de 8 positivo. Entonces yo nada más tengo que fijarme dentro de las 4 opciones que tengo aquí cuál de esas coincide con esta información que acabo de sacar. Aquí yo tengo A, no tengo B, vendría siendo de 0, y la C es de 2, pero en ninguna de las dos tengo una C de 2, es decir, aquí, en ninguna de las dos. Entonces quiere decir que esta no puede ser la respuesta. En este de aquí tengo uno de 4, pero de nuevo no tenemos ninguna de 4. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que esta no es la respuesta. Por otro lado, en esta yo tengo que la A es de menos 2, la B no la tengo, viene siendo de 0, y la C es de 8. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sí tengo una gráfica que tiene la intersección en Y en 8. Entonces esta vendría siendo la del inciso D. ¡Tin! Y por último, aquí yo tengo ax cuadrada, pero no tengo bx y tampoco tengo c. Entonces tanto la b como la c vendrían siendo de 0. ¿Qué sucede? Que aquí yo tengo una intersección en 0. Entonces, ahí estaba la otra que tenía que encontrar. Esta viene siendo la b y esta viene siendo la d. Y listo. Así es como se responde el número 5. Bien, ahora para contestar este ejercicio, el número 6 es muy fácil, es muy parecido al anterior. Aquí dice, dadas las siguientes funciones cuadráticas, traza su gráfica y señala la coordenada del valor máximo o mínimo, es decir, la del vértice. Aquí tenemos que una ecuación cuadrática tiene la estructura ax cuadrada más bx más c. En este caso tenemos la A y tenemos la B, lo que no tenemos es la C. Vamos a organizar esta información nada más para que sea un poco más fácil de ver. Menos x cuadrada más 5x más 0, ¿ok? ¿Qué significaba este 0?
La C viene siendo la intersección en Y. Como no tenemos como tal un valor, quiere decir que es 0. Entonces sería aquí. Y luego lo que necesitamos sacar es lo siguiente. Necesitamos saber cuál viene siendo el vértice de esta ecuación. Para hacerlo vamos a utilizar la fórmula de x de v es igual a menos b sobre 2a. Entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos menos 5 sobre 2 que multiplica menos 1. Entonces quedaría menos 5 sobre menos 2. Y menos 5 entre menos 2, o es decir, 5 entre 2, es 2.5. Entonces, la coordenada del vértice en X va a ser de 2.5 y en Y vendría siendo lo siguiente. Yo voy a utilizar la misma ecuación, menos x cuadrada más 5x, pero le voy a sustituir la x con 2.5. Y me quedaría lo siguiente, 2.5 al cuadrado es 6.25. Y 2.5 por 5 me da 1000. Ah, caray. 2.5 por 5 me da 12.5. Ahora, cuando yo hago esto de menos 6.25 más 12.5 me da 6.25. La y del vértice es de 6.25. Entonces mi coordenada del vértice vendría siendo 2.5, 6.25. Y ya nada más yo la busco aquí. En el eje de las x es 2.5, es decir, por aquí. Y en el eje de las y es 6.25, es decir, como por aquí. Aquí vendría siendo el vértice, el punto máximo. Y ya nada más lo que hago es juntar estos puntos. Y yo ya sé que va hacia el otro lado. Bueno, si quiero yo sacar la medida exacta de la intersección en X, pues ya la saco, ¿verdad? Pero como tal no me la están preguntando, entonces simplemente yo voy a poner el punto máximo. Este es el vértice. Es el punto máximo. Y la parábola abre hacia abajo. Y mi intersección en Y es de 0. Mi intersección en X es aproximadamente en 4.5, pero como tal no la calculé. Entonces voy a decir aproximadamente. Ahí está. Y hacemos lo mismo con este de acá. Si se dan cuenta, tenemos A y tenemos C. Vendría siendo x cuadrada más 0x más 3. Entonces mi intersección en Y va a ser de 3, que sería aquí. ¿Ok? Y ya nada más tengo que sacar cuál vendría siendo el vértice. Tengo menos b sobre 2a, menos 0 sobre 2 que multiplica a 1. Al final yo me voy a dar cuenta que va a ser de 0. Entonces, esta vendría siendo x del vértice. Para y del vértice yo tengo x cuadrada más 3, es decir, 0 al cuadrado más 3, es decir, de 3. Y mi coordenada como tal sería 0,3. Entonces yo busco mi coordenada 0,3 y es precisamente la misma, esta de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo otra intersección que no sea esa de ahí. Y va a abrir hacia arriba. ¿Cómo sé esto? Porque la x es positiva, la a es positiva. ¿Sí? Cuando no tiene signo es que es positiva, entonces sé que abre hacia arriba. Mi resultado es que el vértice es 0,3, la intersección en Y es de 3, no hay intersecciones en X, abre hacia arriba y el vértice es el punto mínimo. ¿Ven? Toda la información que puedo sacar nada más de una ecuación. Y así se responde el número 6. Para contestar el número 7 dice, transforma la ecuación de las siguientes funciones cuadráticas a su respectiva forma vértice. Ahora, este rollo de la forma vértice es nada más la estructura que le vamos a dar a esta función cuadrática, ¿sí? Esta estructura de la que hablamos se ve algo así. Y
menos K es igual a A que multiplica a X menos H al cuadrado. ¿Sí? Y en realidad se ve como que medio intimidante, pero es muy sencillo de hacer. En el caso del inciso A, lo primero que tenemos que hacer es pasar este término independiente para el lado contrario. Entonces yo tendría y menos 6 es igual a x cuadrada más 2x. Ahora lo segundo que tengo que hacer es identificar cuál es mi término lineal. En este caso el término lineal es este numerito que tiene la x, pero la x sola, no la x cuadrada, la x sola. En este caso el número 2. Y vamos a hacer 3 procedimientos. Uno de esos va a ser dividir entre 2. El otro va a ser elevar al cuadrado. Y por último lo vamos a sumar en ambos lados de la ecuación. Entonces 2 entre 2 es 1. 1 al cuadrado es 1. Y yo sumo ese 1 en ambos lados. Y menos 6 más 1 es igual a x cuadrada más 2x más 1. Ahí está. Ahora simplifico más esto y me quedaría y menos 6 más 1 es menos 5. Es igual a x cuadrada más 2x más 1. Y ahora tengo que dar con con un valor que multiplicado por sí mismo me dé más 1 positivo y sumados o restados entre sí me den 2x, 2 positivo. Entonces yo me voy a dar cuenta, como tal, este paso se le llama factorización. Yo me voy a dar cuenta que este valor del que hablo viene siendo el x más 1. Porque 1 por 1 me da 1 y 1 más 1 me da 2. Ya cumple con este estándar. Entonces, este es el resultado de la primera. El siguiente lo voy a hacer un poquito más rápido. Y así es como se responde el ejercicio 7. Hice una pequeña corrección en el inciso B del ejercicio anterior. Aquí el resultado vendría siendo sería y más 13 es igual a menos, y luego el binomio de x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Aquí llega a haber como que cierta confusión por este signo de aquí, ¿verdad? Pero al final esta sería la respuesta correcta. Contestar este ejercicio de funciones lineales como modelos matemáticos o como problemas razonados, vamos a leerlo. Dice número 1, servicios de cable. La renta de un servicio básico de televisión por cable es de 169 pesos mensuales por 32 canales, ¿ok? O sea, ese es un precio que te van a cobrar sí o sí. Utilices los 32 canales o utilices menos. Es un precio que no va a cambiar. Y
te van a estar sumando 50 pesos por canal adicional que tú quieras agregar. Por ejemplo, a lo mejor tú no quieres 32 canales, tú quieres 34. Entonces te van a cobrar los 169 pesos por 32 canales, y como tú quieres 2 canales más, entonces te van a cobrar otros 100 pesos extra, ¿ok? 50 de cada canal extra. Entonces te piden, escribe un modelo lineal que represente el servicio de 40 o más canales, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tenemos que identificar cuál de esta información que nos están dando viene siendo cada una de mis, básicamente, que como elementos de mi ecuación general de una función lineal. Recordemos que la ecuación general de una función lineal se ve como y es igual a mx más b. Yo siempre les recomiendo que interpretemos bien mi problema e identifiquemos cuál viene siendo este valor que no va a cambiar, que no importa cuántos canales yo vaya a ver, que no importa si voy a ver menos canales, si voy a ver más canales, que no importa. Por ejemplo, había un ejemplo que decía que una renta de un auto va a ser siempre de 520 pesos. Recorra 3 kilómetros, recorra 30 kilómetros, recorra 300 kilómetros, ¿sí? Lo que importa es que siempre me van a cobrar 520 pesos, siempre. Y ya vamos a ir variando dependiendo de la cantidad de kilómetros que yo haya recorrido con el carro, ¿verdad? En este caso es lo mismo. Lo que siempre me van a cobrar van a ser 169 pesos. Y cuando yo identifique cuál es este valor que básicamente no va a diferir, no va a cambiar, ahí es donde yo lo voy a sustituir donde está la B, ¿ok? Porque la B entonces nunca va a cambiar. Yo tendría MX más 169 pesos. Y ahora lo que sí va a cambiar va a ser, por ejemplo, si yo tengo 1 o 2 o 3 o 5 o 40 canales extra, que es donde yo pondría el valor de la X, ¿verdad? Ese 40, ese 2, esos 3 canales extra yo lo pondrían o lo sustituiría en el valor de la X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por cada canal extra a mí me van a estar cobrando 50 pesos. Imaginemos que son 3 canales extra, entonces sería 50 por 3. Y aquí ya tendría 150 más los 169 que me cobran de cajón. No sé si más o menos me di a entender. A lo que voy es que mi modelo matemático se vería de la siguiente forma: 50 por x más 169. Este vendría siendo la respuesta y el modelo matemático. Ahora, para trazar la gráfica podemos utilizar cualquier método que usted decida utilizar. Pero a mí el que se me hace más fácil, pues bueno, es básicamente que buscar el 169, que viene siendo mi B o mi intersección con Y. Buscarlo en el eje de las Y, claramente. Este es el eje de las Y, este es el eje de las X, que vendría siendo, ponle que por aquí, ¿verdad? Luego hacia la derecha me voy a mover una sola unidad, que básicamente vendría siendo por aquí. Y hacia arriba me voy a mover 50 unidades, que pónganle que es más o menos por aquí. La verdad es que esto es en escala súper grande, porque si se dan cuenta tenemos 550, 600 y 650, entonces es demasiado, pero más o menos la gráfica se vería algo así. Y en el caso del número 2 dice: el pago mensual del departamento que rentas desde el año 2000 aumenta cada año de acuerdo con esta gráfica. Recordemos, este es el eje de las Y, el eje de las X, y aquí va a ser exactamente lo mismo. Nada más que en este caso lo que tenemos es la gráfica y tenemos que sacar la ecuación. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Estamos dándonos cuenta que la intersección en Y viene siendo en 30. Y la intersección en Y dijimos que iba a ser la B. Y es igual a mx más B. Y es igual a mx más 30. ¿De dónde sale ese 30? De aquí. Ahora, para yo sacar la información de la pendiente de la M, puedo utilizar varios procedimientos, pero el procedimiento que yo estoy utilizando es el de contar las casillas. Tengo que ver cuántas casillas me muevo hacia la derecha. Me doy cuenta que como van de 2 en 2 son 10 unidades. Entonces quiere decir que yo voy a poner el 10 aquí abajito de la M. Y hacia arriba me estoy dando cuenta que me estoy moviendo 35 unidades. Entonces sería 35 sobre 10. Ya si yo no quiero tenerlo en esta forma de fracción, entonces yo puedo sacar los decimales, que vendría siendo 3.5x más 30. Y al final esta vendría siendo la ecuación.
la ecuación del modelo lineal. Ahora, ¿por qué precisamente 10 unidades hacia la derecha y 35 hacia arriba? Porque aquí ya me están marcando cuál es el punto al que tengo que llevar. Entonces yo me estoy dando cuenta que me estoy moviendo 10 hacia un lado porque yo cuento 2, 4, 6, 8, 10 y hacia arriba cuento 10, 20, 30 y aquí llega la mitad, entonces serían 35. ¿Sí? Entonces ese es mi modelo lineal y todo va a ser positivo porque me muevo tanto hacia la derecha como hacia arriba. Si yo me moviera hacia abajo, entonces sería negativo. Dice, escribe la función para la gráfica, es esta de aquí, ya la sacamos. Y luego me preguntan de cuánto fue la renta del departamento en 2019. Aquí ya nada más tenemos que pues sustituir los datos que me vayan dando. Por ejemplo, aquí pusimos el 19 porque nos dijeron que lo primero era del año 2000. Entonces, del año 2000 al año 2019, pues pasaron 19 años. Entonces, por eso pusimos un 19. Y luego me dijeron, ¿cómo sería después de 3 años? Pues vendría siendo un 21 porque 19 más 3, pues me da 21. Y ya, así de sencillo. Ay, perdónenme, no me da 21, es 22. 19 más 3, perdón, me da 22. Entonces aquí sería 3.5 por 22 más los 30 son 107. 107. En este caso creo que habla de pesos. Sí, de pesos. 107 pesos. Y así se resuelve.